Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes, por lo general a las 19 horas, con algunas excepciones, pero aquí estamos nuevamente para una nueva charla. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Quien les habla, Alejandro Divagno, soy parte de este centro terapéutico que llamamos La Llave Psi, junto a Gaby, junto a Silvia. Eh, lo que proponemos es hola Ana María, ¿cómo estás? Un abordaje múltiple de la psicología, abrazando distintas disciplinas, distintas técnicas, distintos enfoques, para justamente poder brindar un acercamiento integrativo que nos permita pensar, que nos permita cuestionar, que nos permita filosofar eh, multidimensionalmente. ¿Para qué? Para poder llegar a una integración de quienes somos, poder conocernos lo más que podamos, hasta donde podamos llegar, y encontrar recursos y herramientas de distintas áreas eh, que justamente nos permitan ir atravesando los intermedios y no casarnos con ninguna polaridad, con ningún extremo. Eh, bueno, para todo esto vamos a hablar muchas veces de filosofía, mitología, neurociencias, emociones, constelaciones familiares, biodescodificación, literatura, todo, entendiendo todo como conectado de una manera holística, de una manera completa. Nada está separado, no somos órganos separados, queremos evitar los reduccionismos. Esta es la idea de lo que estamos proponiendo. Pueden conocernos más visitando todas las redes, especialmente la página, layavepsi.com, donde van a encontrar quiénes somos, van a conocer el lugar, aunque sea virtualmente, y donde van a ver muchas notas subidas para quienes les guste leer. Van a encontrar todos los videos de todas estas charlas, de los programas de radio, de todos los viernes a las 17 horas. Esto es vía internet por .0.me/tv, todo con letras y minúscula. Ahí nos pueden seguir también eh, en vivo, vernos y escucharnos, también hacernos preguntas, proponer temas, etcétera, etcétera. Hola Carlita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Eh, bueno, y además de lo que decía de las notas y los videos, van a encontrar también todas las formaciones que ofrecemos, que esa es la otra pata que me había olvidado de comentar, que por supuesto que además de la parte terapéutica, que brindamos terapia con este abordaje, también hay toda otra parte que es formativa, no solamente para personas del ámbito psi, sino también para cualquier persona, entre comillas, común y silvestre, que quiera adquirir herramientas de crecimiento personal, de desarrollo, de conocimiento que le puedan servir para resolver distintos conflictos, o personas que sí sean del ámbito psi, que quieran perfeccionarse o desarrollar otras técnicas. Bien, las patas están puestas, como ven, básicamente en el autoconocimiento y en el crecimiento. Esta es la idea. Hoy, hablando de toda esta interrelación que solemos hacer, vamos a hacer una interrelación porque, aprovechando que en esta parte voy a pasar un poco el chivito, eh, tengo el orgullo de que el libro esté siendo exhibido en la Feria del Libro de Córdoba Capital. Hablo de puntualmente este librito, que
Muy amorosamente Carla lo ha comprado hace poquito, ya me dará sus opiniones, buenas o malas. Eh, y se me ocurría ligar la charla de hoy, como solemos hacer desde lo filosófico, desde lo psicológico, también con la literatura y con los temas que trata el libro. Me parecía mucho más interesante que plantear directamente sobre, como ya hemos hecho en algún otro momento, de qué podía ir el libro, sobre todo cuando no es algo, digamos, popular, que todos hayan leído o que tengan conocimiento, sino eh, poder ir trabajando desde una vía un poco más indirecta los distintos temas que ahí se abordan. Ya hemos hablado muchísimo sobre el amor. Bueno, hoy por ahí tocaba hablar un poquito sobre el tiempo. Ya lo comencé a leer. Bueno, después me comentarás. Eh, y por supuesto enlazar todo esto atravesándolo con lo psicológico, ¿no? Que es como nuestra área de interés y de conocimiento. Eh, bueno, en primer lugar, quienes tengan ganas y quieran acompañar este viaje, pueden apoyar también, así como lo hacen con la llave Psi. Hay una página en Facebook del libro que se llama Ecos de un viaje de amor en el tiempo, así todo juntito. Y en Instagram también lo propio, la misma, el mismo nombre, para que simplemente vayan sumando seguidores y nada, eso. Em, y en esa página, en la de Ecos, en Facebook hay un video que también lo pueden encontrar en YouTube, donde básicamente explico todos los puntos de la obra, todo lo que a quien le pueda interesar, todo lo que se atraviesa en esa obra, que es muy sincrónica con todo esto que decía al principio, o sea, es un libro que atraviesa también, como de una manera múltiple, ámbitos como la filosofía, la psicología, la metafísica, la espiritualidad, eh, la ficción, eh, bueno, entre muchas otras, eh, interrelacionando todo. Bueno, vamos a ir puntualmente a la charla de hoy. ¿Qué sería esto de viajar psicológicamente en el tiempo? ¿Y por qué la analogía? Porque el libro se llama Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Entonces como que me quedaba zapatita suelta porque, bueno, decía, del amor ya hemos hablado muchísimo, nos estaría faltando hablar un poco de esto del viaje en el tiempo. Concretamente, esto de viaje mental en el tiempo es una expresión que fue inventada por un par de psicólogos llamados Sudendorf y Corvallis. Esto es bastante reciente, son bastante contemporáneos, y se referían con esto a la capacidad por la cual podemos de alguna manera proyectarnos atrás en el tiempo para revivir ciertos episodios o movernos hacia adelante para anticipar episodios. Bueno, esto es un comportamiento bastante natural de la cabeza. Nunca está como en el aquí y ahora, sino que permanentemente va para el pasado a buscar, a revolver lo que ya conoce o se anticipa al futuro, y se alimenta, digamos, de esta incertidumbre, lo cual genera ansiedad y miedo, por supuesto. Bueno, ¿cómo sucede esto? Esto va a pasar gracias a lo que conocemos como memoria episódica, de acá viene lo de episodios, por eso el nombre, pero que también está relacionado con un tipo de conciencia que se llama autonoética, que es la capacidad
de volver a experimentar un suceso pasado como una capacidad de estar consciente del yo propio como si estuviera temporalmente extendido. Entonces, esta conciencia ya, fíjense que nos está hablando de un viajero y de una dimensión por la que viaja, un yo y un tiempo subjetivo. Ahora lo vamos a ir explicando. Cualquier cosa, como siempre digo, me frenan, me preguntan, eh, me van diciendo. Incluso hay algunos estudios neurofisiológicos que sugieren que estos viajes mentales en el tiempo están ligados a la expansión en general del cerebro y especialmente del córtex prefrontal. Pero más allá de que se pongan en marcha ciertos aspectos complejos de la mente, acá lo que encontramos es un beneficio práctico fundamental. Esto nos hace más flexibles frente a nuevas situaciones y justamente cómo hacernos de recursos para afrontarlas. Bien, veamos que por ahora esto del viaje en el tiempo solo queda como una metáfora reservada al plano mental. Pero me gustaría que, y acá empezamos a complejizar la cosa, me gustaría que empecemos a pensar filosóficamente qué pasaría si esto en algún momento fuera posible, que no está muy lejano, no estamos entrando en un terreno de lo imposible o de lo fantástico. De hecho, ayer estaba viendo un documental donde se ha demostrado que la velocidad warp es posible. ¿Qué es esto de la velocidad warp? Bueno, sería una manera de burlar el límite de la física de superar la velocidad de la luz. Para no hacerlo muy complicado, sería una manera en que podríamos viajar generando una burbuja que curvaría el tiempo y el espacio, como encontrar un atajo eh, dimensional por el cual podríamos, lo que hoy sería una distancia bastante grande, poder reducirla muchísimo. Bueno, esto se está pensando en experimentarlo a nivel eh, minúsculo, a nivel de la nanotecnología, y ahí se demostraría que es factible. Ahora, trasladar esto hacia inventar, por ejemplo, una nave a escala real todavía sería eh, improbable con la tecnología actual. Pero si esto por ahí lo empezamos a considerar dentro de unos cuantos años, ¿quién dice? Bueno, si esto sucediese, ya estaríamos quizás hablando de una realidad del viaje en el tiempo. Bueno, vamos a pensar igual en un par de ejemplos que hoy suenan todavía a ficción, por más que ya está más que comprobado que lo que en su momento se consideraba ficción, como volar por ejemplo, terminó siendo algo que hoy es absolutamente normal. Dos paradojas muy famosas, la paradoja del abuelo y la paradoja de Hitler. Para quien no sepan de qué se trata esto, estamos hablando de una persona que pretenda viajar en el tiempo al pasado y con esta idea de matar al abuelo o matar a Hitler. En el primer caso, ¿dónde surge acá la paradoja? Bueno, si mato a mi abuelo,
Por ende, yo, mi abuelo, obviamente, no hubiera eh, engendrado a mi padre no me engendra a mí, entonces yo no tendría que estar, no tendría que existir. Entonces, si lo mato, ¿cómo puedo viajar para matarlo? Esta sería la primera paradoja. La segunda, lo mismo con Hitler. Viajo para matarlo, para evitar la Segunda Guerra Mundial, y resulta que esto ya ha sucedido, por ende sería un imposible. Bueno, ¿cómo se resolvería esto? Vamos a dar un ejemplo un poco más gráfico. Pensemos en Juan, que conoce justamente la historia y viaja al pasado para matar a Hitler. Y esto que decíamos, para evitar que la Segunda Guerra Mundial suceda. Bueno, la mayoría de los filósofos van a pensar que esto no sería posible porque es inconsistente, al menos con la línea temporal que conocemos. Y acá es donde los filósofos hacen una distinción entre cambiar el pasado o interactuar causalmente con el pasado. Suenan muy parecidos, pero son diferentes. Cambiar el pasado sería modificar su curso. La interacción causal es estar en el pasado, ser parte de los eventos que se desarrollaron y provocar que ocurran varias cosas en el pasado. Sigue sonando igual, lo sé, pero desmenucémoslo un poco más. Si nosotros interactuamos causalmente, podríamos suponer que lo estamos cambiando el pasado, pero no. Veamos esto con el ejemplo. Juan intenta matar a Hitler, pero sabemos que falla porque los hechos nos dicen que Hitler sobrevivió y que la guerra sucedió. Pero Juan interactúa causalmente con Hitler y puede que haya tratado de matarlo varias veces, lo que pudo haber potenciado la locura de Hitler, de manera que Juan podría haberse convertido, sin proponérselo, en una de las tantas variables que termina derivando en los hechos como ya los conocemos. Hola Maros, ¿cómo te va? Hola Paulu, ¿cómo va? Me van siguiendo, si se complica demasiado, me van preguntando. Eh, Ahora, lo que los filósofos llaman historias de viajes en el tiempo consistentes, y esta es la palabrita clave, es decir, viaje en el tiempo donde el viajero no cambia el pasado, pero sí es parte de la razón por la cual el pasado fue como fue. Esto lo podemos ver en películas como 12 monos, quienes no las hayan visto se las recomiendo. Otra de Harry Potter, no me acuerdo ahora cuál, que muestra también el viaje en el tiempo. O una que también recomiendo muchísimo, la serie Dark. O en parte, una que ya quedó como medio viejita, Lost, sobre todo un par de temporadas antes de que se fueran para otro lado, que la arruinaran al final. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, en todas estas podemos encontrar ejemplos interesantes de cómo abordan este tema. El concepto clave es que cuando alguien vuelve en el tiempo, lo que hace en el pasado tiene el mismo tipo de efectos causales en el presente. Por eso esto de la interacción causal. O sea, otro ejemplo, si un viajero del tiempo deja caer un plato, lo más probable es que se rompa.
El prisionero de Azkaban, gracias, gracias, muchas gracias. Eh, Me sale Mine, tu apodo, no sé cómo decirte, porque te quiero dar gracias por tu nombre, pero me sale este, ahí tu apodo en el Instagram. Em, entonces, el plato se va a romper. Ana María, ¿podríamos hacer una conexión con el efecto mariposa? Eh, Mira, no me acuerdo mucho, yo la verdad soy horrible con la memoria para las películas, pero muy probablemente. Si me recordás más o menos cómo va el argumento, es más que probable, pero en eso no confío en mí porque la verdad que soy horrible para los actores, para acordarme a veces a veces se me mezclan las películas. Mai, bueno, gracias Mai por hacerme acordar de El prisionero de Azkaban. Eh, bueno, entonces volvemos al plato. El plato se va a romper. Solamente que las cosas que hace el viajero hacen que el pasado sea como es. Si el viajero del tiempo rompe el plato, es porque siempre ha sucedido de esta manera, desde ese momento en el tiempo que se rompió ese plato. O sea, en otras palabras, que el pasado no cambia por otro alternativo o ese modificado donde el plato no se rompe y se cambia toda la línea temporal, porque si no, la paradoja no tendría sentido. O sea, si yo viajo al pasado y mato a mi padre, no habría chance de que yo pueda existir en el presente y por ende haber viajado al pasado. Nunca yo habría existido. Eh, entonces, por mucho que yo lo intente, volviendo a este ejemplo de Juan que va a matar a Hitler, puede hacer 1.000.000 de intentos, va a fracasar, está destinado a fracasar. Por mucho que yo trate de que ese plato no se rompa, está destinado a fracasar. Podemos imaginarlo esto como brazos de un río que se van abriendo, pero el río siempre va a seguir su mismo cauce. Yo sé que esto se va haciendo complicado, pero bueno, por eso prefiero que lo vayamos viendo despacito. Bueno, esto nos va a poner frente al dilema, al primer dilema, de para qué viajaríamos al pasado sabiendo que lo que ya pasó no lo puedo cambiar. Acá tenemos la primera cuestión. Otro ejemplo, otro ejemplo teórico que puede ser interesante. Imaginemos ahora que tenemos un recuerdo traumático de que en nuestra infancia, por ejemplo, se nos escapó una mascota, un gatito, al que adorábamos, porque nos olvidamos abierta la ventana de una ventana de nuestra casa. Y nunca más supimos qué le pasó a ese gatito. Entonces, ¿qué hacemos? Queriendo reparar esto, viajamos al pasado, pero no para cerrar la ventana, porque sabemos que esto va a fracasar, que está destinado a fracasar, sino para saber qué le pasó a ese gatito. Entonces lo que podríamos hacer es esperar a que esa versión niño de nosotros deje la ventana abierta y que el gatito se vaya, pero en ese momento lo tomamos y se lo damos a una familia adoptiva. Esto sería, acuérdense, yo les había dicho, la palabra clave era inconsistente. Esto sería al revés, consistente y sería racional con todo lo que sí sabemos del pasado. O sea, nosotros no sabíamos a dónde había ido a parar el gato,
Y sería un buen plan para construir una máquina del tiempo, partir desde esta base. Que, Miriam siempre, 10 pasos adelante, que cambia saber que cambia saber que... Ahí está, ahí estamos de vuelta, creo. Si alguien me puede confirmar, porfi, se cortó recién el otro video. Bueno, retomo un cachito. Decía que si esto es correcto, lo que veníamos asumiendo, la única diferencia entre el viajero en el tiempo y nosotros es que sabe lo que pasó en algún lugar del pasado y así puede saber qué hacer en el futuro. Entonces pensemos una vez más, ¿dónde quedaría el libre albedrío acá? Esto elimina para mí la creencia del libre albedrío, acá la encontramos como más que justificada. ¿Por qué? Cuanto más sepamos, menos elegimos. Esto que decía Miriam, nos condiciona. De manera que, planteado así, la libertad también sería otra ilusión. A lo sumo, una libertad como bastante acotada, bastante restringida, más eh, planteada en el cómo hacemos las cosas que en lo que hacemos. Por eso también es que quizás nunca lleguemos al conocimiento absoluto, porque esto anularía justamente esta mínima capacidad de elección. Bueno, no sé si está saliendo bien en Facebook, si alguien porfi me lo puede confirmar. Ahora, vamos a enlazar esto con la psicología. ¿Por qué? Porque Freud nos va a hablar sobre la atemporalidad del inconsciente, o sea, el inconsciente no tiene tiempo, por eso de alguna manera irrumpe y es una actualidad permanente, está siempre presente, siempre vigente, siempre es actual, siempre está sucediendo ahora. Carla, ahora sí funciona. Gracias, gracias Carlita. No sé si se llegó a escuchar desde el principio, porque retomé la parte que se había cortado hace un ratito. Es decir, Freud nos trae esto de que no hay un solo tiempo y que los encadenamientos entre los sucesos, esto que hablábamos al comienzo, los episodios, no responden a la cronología como la entendemos, pasado, presente, futuro, en una linealidad, sino que responde a lo lógico. Son tiempos lógicos. Miriam, por eso vimos el pasado como si fuera hoy, exactamente, y también el futuro como si fuera hoy. Entonces, es que así la historia se vuelve una máquina automática que funciona por su propio empuje y va a resignificar lo anterior constantemente. Podemos empezar a pensar en un tiempo circular más que lineal. Propiedades que Lacan llamó como el futuro anterior. Fíjense qué interesante esto. De hecho, el inglés tiene como estas diferencias para hablar de los distintos tiempos. Hola Ana María otra vez. Eh, y acá va a aparecer como la amenaza constante, paralelo a esto, del fin de los tiempos, tanto a nivel personal, el fin de nuestro tiempo, la muerte, como a nivel colectivo, el fin del mundo.
el apocalipsis que se hace presente, representado en el agujero negro de la angustia frente a esta nueva realidad que se desvela delante nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tomamos conciencia, cuando se nos aclara, se nos ilumina la mente, cuando llega, cuando cae la ficha, algo ahí se desvela y asumimos una nueva realidad, un nuevo tiempo. Una vez que esto pasa, no se puede volver atrás, no hay retorno. ¿Por qué? Volviendo a lo que estábamos hablando, ya sabemos lo que no queríamos saber. Antes, de alguna manera, también lo sabíamos, pero no había llegado a la conciencia. Estaba de alguna manera ahí en la lucha. Ahora lo sabemos. Podemos hacernos los tontos, pero ya lo sabemos. Sería como decir, se abre un portal en el espacio-tiempo que nos puede permitir un salto hacia otra dimensión. Y volvemos a la pregunta, ¿determinismo o azar? ¿Dios juega o no juega los dados? Bueno, ¿qué nos diría acá el buen Freud o Jung? Jung, que en la medida en que no hagamos consciente lo inconsciente, lo vamos a llamar destino, fatalidad, como veíamos la semana pasada con Ananké. ¿Se acuerdan? Esto de la pulsión de la conservación, la diosa de la inercia, del automatismo. Freud nos diría que somos hablados y que por eso vamos a hacer de las casualidades que nos empujan algo ya tramado. Bueno, podemos pensar que todo tiende a la repetición. De hecho, la pulsión en sí es repetición, como vimos en la charla pasada, pero que nosotros tenemos el poder de crear este portal, esta fisura, esta hendidura. Por eso yo hablaba de los intermedios al comienzo, que nos permita el salto a ese otro estado de cosas, a otra conciencia. Un freno, de alguna manera, a lo que de otra forma es la condena a la repetición, la compulsión a repetir más allá de todo tiempo y espacio, como se ve en Dark y como se ve en el libro, en Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Y esto de la repetición implica lo que Lacan llamó lo facticio, lo fáctico, ese acontecimiento único que va a tener valor de traumatismo. ¿Qué quiere decir con esto? Este funcionamiento automático de esa cadena significante que Lacan llama el automatón, es lo que insiste, 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 como si fuera el tic-tac, 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 y va a poner en marcha la rueda de los ciclos. Pero también hay un más allá de este automatón, que es lo que abre este engranaje a la posibilidad de un azar como algo distinto, de un encuentro. Lacan va a decir un encuentro con lo real, no entendiendo lo real como solemos
confundir con la realidad, sino justamente con lo que no se puede significar, con lo que no se puede abarcar con las palabras. Lo que decíamos también, creo, la semana pasada, entre ellos la muerte, la sexualidad, el deseo. Usa otra palabrita que es la tiche, T-Y-C-H-E, que es paradójicamente la personificación del destino. Es el nombre que va a tomar Lacan para cuando esto pasa, cuando somos capaces de torcer el destino asumiendo el acto. Dicho de otra forma, el acto para el psicoanálisis va a estar por fuera de la determinación. El corte, lo discontinuo, se va a presentar como una salida posible, que no es sino que el atravesamiento, bien digo, de una pérdida. Dicho más simple, por más destino, determinación, esta pulsión a la repetición que pueda haber, podemos torcer ese destino asumiendo el acto, la acción, asumiendo como decíamos la semana pasada, este atravesamiento, esta articulación a partir de el logos, que sería como ese entre justamente entre Eros y Tánatos. Ni una cosa ni la otra, porque vimos que una tiene también a la otra. Y esto es como en todo lo que conocemos. Están las dos caras y tenemos que, nuestra tarea es justamente la integración. Eros generalmente se la asocia con la unión, la expansión, la creación, pero también, como vimos, muchas veces puede ser todo lo contrario, y Thanatos igual lo mismo. A partir de nuestro trabajo, nuestro proceso de integración, es que podemos penetrar justamente en esa compulsión a la repetición y quedarnos con las repeticiones buenas y transformar las repeticiones malas. Esto sería, en otras palabras también, cuando hablamos de esta toma de conciencia, que es esto del acto de hacernos cargo, hacernos responsables. Bueno, espero que esta parte se haya entendido, sé que es bastante compleja. Para Freud, a partir de la caracterización del inconsciente, esta noción de tiempo cambia, deja de ser una entidad en la que transcurre el psiquismo para ser fundada por el propio psiquismo. O sea, nosotros inventamos el tiempo. Entendido así, pasado, presente o futuro no contienen el devenir psíquico, sino que son formulados justamente por ese devenir. Y confluyen varios tiempos. El tiempo interno de las sesiones, el tiempo entre sesiones donde se da el proceso, el tiempo imaginario en el relato, el tiempo del relato mismo y el tiempo mítico al que hace referencia el relato. Cuando nosotros historizamos un suceso, lo que suele desatarse ahí es la narración. Se abre ahí el tiempo del porvenir en el discurso. Porvenir. Irrumpe una dimensión del tiempo.
de golpe, ¿cuál sería un ejemplo típico de esto? El sujeto se ve extrañado por el nuevo presente, esto que hablábamos hace un ratito, cuando se nos desvela algo y de golpe vemos las cosas distintas. Y ese sujeto nos puede llegar a decir, che, esa pintura estuvo siempre ahí, nunca la había visto y estuvo siempre ahí. ¿Qué pasó? La persona estaba ciega, la persona estaba distraída, le hicimos trampa y le pusimos la pintura ahora, se fue a otra dimensión. Hay algo que ve por primera vez porque su punto de vista cambió. Sus anteojos con los que mira el mundo cambiaron. No es magia, pero se parece bastante. O sea, fíjense que acá volvemos a confrontarnos con la posibilidad que tenemos de movernos, esto del acto. Alteramos, cuando hacemos un movimiento, cambiamos nuestro entorno o empezamos simplemente a ver lo que no veíamos antes. Según donde nos paremos, podemos pensar una, podemos pensar la otra, podemos pensar ambas. Quizás desde la metafísica podemos pensar que son las dos. Desde lo psicológico podríamos decir que empezamos a ver lo que no veíamos porque justamente no queríamos saber acerca de eso y por eso no lo veíamos. Carla, para lograr estos cambios debemos trabajar los miedos. Sí, pero es más complejo. Acordate esto de la pulsión tanática. Eh, Hay gente que encuentra un cierto goce en esto de lo dañino. Entonces ahí hay factores, muchos factores que pueden estar jugando, desde traumas no resueltos, a veces muy graves. Eh, bueno, por supuesto, influyen una serie de factores que hay que tener en cuenta. Entonces, muchas veces hay que trabajar muy profundo y hay que ver, bueno, hasta dónde también, pues no es lo mismo cada caso, si hablamos por ahí de personas relativamente, entre comillas, sanas, a cuando hay alguna patología. Pero básicamente sí, es un viaje, vuelvo a esta cuestión del viaje, que no es para nada, o sea, mucha gente se imagina que por ahí esto podría ser grato o cómodo, no. No, porque nos enfrenta con nuestras peores partes. Y para poder integrarlas, primero hay que asumirlas. Bueno, justamente, me viene como anillo al dedo porque vamos a ver esta idea del viaje. ¿Por qué entender también la psicología como un viaje? Fíjense que acá enlazándolo con el libro otra vez, el viaje es uno de los temas célebres en la literatura. Forma parte del argumento de la Odisea, de la Divina Comedia, que mucho del libro está inspirado en esa obra, de Edipo Rey, en los mitos, de Fausto también, mucho está inspirado en eso, del Moisés de la Biblia. Bueno, estos son algunos ejemplos nomás de los textos que acompañan también a Freud, mucho ha tomado de la mitología para dar sustento a sus teorías, a lo largo también de su propio viaje, ni hablar de Jung, que hizo todo un estudio
de la mitología, sobre todo a nivel oriental, buscando justamente una reconciliación, una integración entre Occidente y Oriente. Eh, y tanto Freud como Jung citan permanentemente a los poetas, a los escritores, porque expresan, aún sin que lo sepan, la problemática de la vida inconsciente. Podemos, de hecho, entender el proceso terapéutico con estos ejemplos que dábamos de cómo confluyen distintos tiempos en una terapia como un viaje, un movimiento, un desplazamiento. Es un viaje de autoconocimiento, de autotransformación. Porque se va a dar en las sesiones un fenómeno de inconsciente único. Muchas veces se funden los inconscientes y que esto también se traslada al mundo de los sueños. Yendo a Jung, podemos pensar en el arquetipo del héroe como la mejor metáfora de esta suerte de viaje imaginario, que también ejemplifica bastante el viaje que hace el protagonista del libro, donde esta idea del rescate de la doncella y la muerte del dragón, que esto lo vemos graficado en muchísimas películas, no así literalmente, pero cambiando al dragón por distintos enemigos o distintos villanos, eh, pero que digamos responden al mismo arquetipo. Eh, y esto representa justamente la búsqueda de la integración de nuestro otro polo, del polo no asumido, y del dominio de nuestro exceso pulsional, de este goce sin límite, vuelto tánatos, de nuestra sombra. De eso justamente trata Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Y fíjense que de alguna manera tocamos todas las aristas, con esto cubrimos como todas las aristas, porque del amor ya hemos hablado, como dije, largo y tendido. Hoy nos tocó esta parte del viaje y del tiempo. Pero no me quiero olvidar de los ecos, que si no quedarían ahí como sueltitos, que también tiene mucho que ver con el tiempo. Pero refiriéndome más que nada a esos ecos que resuenan en nuestra cabeza como esos viejos fantasmas que nunca se van. Porque más allá de las pérdidas, esto que decíamos, el atravesamiento de una pérdida para que se dé ese salto, que serían otras palabras como decir la curación de un duelo, y que toda acción va a implicar una renuncia, un sacrificio, una pérdida. Bueno, mucho de esto también van a encontrar en el libro. Entonces yo decía, más allá de las pérdidas físicas, lo que siempre permanece con nosotros y se repite compulsivamente son estos ecos sin duelar, sin sanar. Ahí es donde nos quedamos anclados, esto que decía Miriam, donde el pasado es presente, nos quedamos anclados en un espacio y un tiempo como si fuera el infierno congelado del Dante, de la Divina Comedia. Irónicamente, el peor de los círculos del infierno, él describía 9 círculos, el centro, el punto más profundo del infierno no es la hoguera, sino el hielo. Y donde causalmente se encuentran los traidores.
que son para Dante los peores de todos. Y fíjense, causalmente también, que no hay peor traición que la traición hacia uno mismo. Porque al quedar congelado en un espacio y en un tiempo que se nos vuelve una cárcel eterna, una condena perpetua, todo lo demás puede seguir su curso, puede avanzar otros planos de nuestra existencia, quizás nuestra vida laboral, eh, hasta podemos ser exitosos, eh, seguimos creciendo en cuanto a años, en cuanto a nuestro cuerpo, por ahí seguimos acumulando cosas, hasta teniendo logros en algunos aspectos, pero si una parte, quizás un amor no resuelto, fue la que nos dejó ahí estancados o una pérdida, en esa área no nos deja de alguna manera seguir moviéndonos hacia la felicidad plena. Hay una parte que quedó paralizada y por ahí que nos hace boicotear o no disfrutar con plenitud todo lo demás, por más que el mundo siga moviéndose y siga avanzando. ¿Cómo estamos hasta acá? Están muy calladas. Bueno, quería cerrar la charla de hoy con el mito de eco, ya que esta partecita del eco nos quedaba suelta. Y ya que en la radio venimos hablando bastante de los mitos griegos, bueno, justamente haciendo referencia a un antiguo mito griego, existía una ninfa muy alegre y muy hermosa que se llamaba Eco. Sus principales atributos eran sus excelsas simpatía y elocuencia, a punto tal que conquistaba a todos los mortales más por lo que decía que por su belleza. Fue seducida por el propio Zeus, en tanto Hera, que era la esposa de Zeus, sospechando de la traición, los encontró infraganti y la condenó a vivir recluida en cuevas y a no poder pronunciar palabra. Solo repetiría las últimas sílabas de otros. Así, jamás iba a volver a conquistar a nadie. Bueno, esto es el mito de Eco, fíjense, bastante triste, como suelen terminar estos dramones trágicos griegos de los dioses. Fíjense, toda la mitología tiene esta connotación. De alguna manera, yo interpreto acá que el hombre, el humano antiguo, quería, Miriam dice que espanto, quería humanizarlos, bajarlos a lo terrenal, entender que no eran perfectos. Bueno, por algo se dice que estamos hechos a imagen y semejanza, en lo bueno y en lo malo. Desde ese lugar podemos de alguna manera sentir un poco de complicidad. No eran muy ejemplificadores estos dioses, sobre todo Zeus, que de bueno no tenía nada. Bastante coléricos, bastante libertinos, bastante malvados, bastante perversos. Eh, ¿Cuál sería igual acá la moraleja que me interesa que nos quedemos? Es que como todo tiende a repetirse,
en el universo, Miriam, a imagen y semejanza de quién. Y bueno, supuestamente de estos dioses que fueron los que nos habían creado, según el universo de dioses griego. Y que esto viene, acuérdense que viene tomado de, es tomado de tomado de tomado. Nos tenemos que remontar a la antigua Babilonia, a los sumerios, a esas épocas. Porque de esto se han hecho después distintos recortes. Incluso, si nos atenemos al Dios bíblico, bueno, tampoco era demasiado, era un Dios bastante bipolar, incluso hasta el del Nuevo Testamento, ni hablar el Viejo. Pero bueno, esto es para que lo pensemos aparte. ¿Cuánto hay acá de la impronta del hombre de querer justamente verlos de esta manera, o cuánto se mete la personalidad, o intencionalmente la manipulación y el dominio? Bueno, nada, para que lo pensemos. Yo decía, la moraleja, que como todo tiende a repetirse en el universo, guardemos mejor para nuestra memoria, cuando tengamos que viajar al pasado, por ahora psicológicamente, estas repeticiones que hayan valido la pena recordar. Mi frase preferida de Freud: la mejor manera de recordar, perdón, la mejor manera de olvidar es recordar. La podemos conectar con Platón, otro de mis referentes. Aprender es recordar. Un verso que me gusta mucho dice que el hombre es un Dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. En otras palabras, el hombre es un Dios creativo, como decía Nietzsche. Hay, a propósito, te vas a encontrar ahí, Carla, con un lindo duelo, entre comillas, entre Nietzsche y Platón. Bueno, ya me vas a comentar. Que el hombre es un Dios creativo porque supera sus propios límites, se excede a sí mismo, pero cuando piensa es mendigo, porque está pidiendo, está rogando alcanzar una verdad mediante el razonamiento. Bueno, yo me quiero quedar con esto, porque hay una mediación por la escritura, por eso quería ligar acá la cuestión del libro, que no es un ámbito material, sino espiritual, que conecta subjetividades. Y espiritual no sujeto a ninguna religión, sino mucho más allá. Conecta subjetividades. Eh, si nos quedamos con el razonamiento como límite, estamos dejando de lado todo lo que es el pensamiento simbólico, que es tan rico como el lógico, y es tan científico también como el lógico y el racional. De vuelta, integrar estos dos mundos, lo racional y lo intuitivo, y llegar que ese logos del que hablábamos, articulador, no se quede en la razón, que era la máxima de los filósofos en aquella época. Pero bueno, esto era entendible y había que contextualizarlo a esos tiempos, donde había que salir de alguna manera de las pasiones desbordadas. Pero hoy ya tampoco alcanza con la razón, sino ir hacia la intuición, acompañada de la razón. Esto sería como el nuevo logos que logre penetrar en esa otra dimensión, generar ese portal que nos permita dar este salto. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya gustado, y que más que les haya gustado, que se haya entendido un poco qué sería esto de, primero, el viaje psicológico
conectarlo con la posibilidad del viaje real en un futuro quizá no muy distante. Y volviendo a lo psicológico, cómo podemos aplicar esto que suena, si no muy abstracto, justamente a nuestro propio proceso evolutivo de conciencia. Eso es lo que más me interesa, porque es lo que nos va a permitir dar este salto personal, que esto repercuta en lo colectivo como especie y que a partir de ahí podamos, como humanidad, como colectivo, eh, avanzar hacia no sabemos qué, pero que nos permita un mayor autoconocimiento y un mayor, sobre todo, amor. Esto es justamente eh, lo que se relaciona con el libro. Que los ecos, que los viajes nos sirvan para querernos más, querer más, amar más, ser más libres en el sentido de reconocer nuestro deseo y poder llevarlo al acto, a la acción. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias a todas por participar. Carla, Miriam, Mai, Ana María, espero no estar Maros, espero no estar olvidándome de nadie. Eh, bueno, Carla, es un salto al vacío que no está tan vacío, exacto, porque justamente al ser más conscientes nos sentimos mucho menos vacíos. No es un salto de fe, sino un salto de conciencia, que no es lo mismo. Al saber, primero que esto que decíamos, no podemos volver atrás, ya no me puedo hacer tanto el tonto. Y al saber, eso me hace más responsable. Por ende, no está tan vacío. Bueno, les agradezco muchísimo. Quien le interese el libro simplemente me contacta por cualquiera de los medios. Lo pueden encontrar también en Mercado Libre. El libro va a estar exhibido en la Feria del Libro de Córdoba. Esto es en Plaza La Intendencia, en Córdoba Capital, hasta el 10 de octubre. Quien ande por allá. En el stand de Tinta Libre. Y nada, pueden también sumarse a las páginas tanto en Facebook como en Instagram del libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo. En definitiva somos eso, somos ecos en un tiempo que es este, que es uno entre tantos otros tiempos en el medio de una ilusión que nosotros vemos acá como una linealidad, como una sucesión de cosas, pero que en definitiva todo está sucediendo y todo lo que tenemos es este aquí y ahora. A las pruebas del inconsciente nos remitimos. Para el inconsciente lo que pasó hace 20, 40 años está volviendo a pasar, en la medida en que está pasando ahora, mejor dicho, y en la medida en que no lo afrontemos, que no lo sanemos, se nos va a seguir repitiendo. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias, será hasta la semana que viene con otra charla en el mismo horario. Y bueno, síganos en la radio también a las 17 horas los viernes. Y bueno, es todo por hoy, un placer, nos estamos volviendo a reencontrar. Un beso, muchas gracias por estar, por formar parte. Chau, chau.